Y bueno, el intenso calendario nos tiene así obligados prácticamente a darle durito aquí rapidito a lo que está sucediendo dentro de todas estas situaciones y por supuesto es lo que vamos a comentar juntos. Lo único que les voy a pedir, por supuesto, que me acompañen hasta el final de este video en esta previa contra ese partido o para ese partido contra el Girona, que depende de lo que pase hoy en el partido con el Sevilla y el Barça en Montjuic. Vamos a ver quién se queda con el liderato del campeonato tras esta jornada. Hay una importante novedad en la convocatoria. Vamos a escuchar a Ancelotti que le pidió a Vinicius que no corriera tanto. Varias cosas interesantes, lo de siempre. Vamos hasta el final, me dejan su opinión, no me enredo mucho más y arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y bueno, ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el equipo que ha ganado 14 Champions, por mucho que les joda a algunos amiguitos por allí. Lo que les estaba comentando, vamos a hacer la pequeña previa, como siempre vamos a empezar por la convocatoria, que bueno, bastante interesante porque ha dejado una nueva adición, por así decirlo. Tenemos normal los tres porteros que venimos viendo con total normalidad. Están por ahí los laterales Carvajal, Lucas, entre comillas, Fran García, Mendy, pero está Nacho, Rudiger y un tal Carrillo, que creo que se llama Álvaro Carrillo, que medio estuve indagando y parece que es un central que viene haciéndolo bastante bien con el equipo de Raúl y da la sensación de que lo tienen ahí como un por si pasa algo con Rudiger, que sabemos que llega con un golpecito. Ojalá que el alemán se mantenga sano, porque si no, imagínate, va a ser absolutamente dramático, ya que Álava no está disponible, obviamente, en la convocatoria, como ya pudo haber presagiado Carlo Ancelotti. Sí que está Dani Carvajal, que bueno, había tenido un inicio de temporada interesante, sobre todo si lo comparamos con el nivel que venía ofreciendo en las últimas temporadas, así que ya veremos, porque visto el nivel de Carvajal, de Lucas Vázquez, creo que es una suma importante ahí a lo que es el once inicial. También, bueno, vuelve Vinicius, está Ceballos también convocado, parece que todo empieza a ir marchando como se debe, la ausencia de Álava y obviamente las personas que se van a perder prácticamente el resto de la temporada, como sabemos que es Eder Militao y el amigo Thibaut Courtois. Quiero que escuchemos a Carlo Ancelotti hablando rápidamente de algo sobre Vinicius, que bueno, es bastante interesante porque le han preguntado que qué le había dicho en un momento en el partido con Las Palmas en el que llamó a Vinicius y le dijo un par de cosillas y Ancelotti le dijo algo bastante interesante, la verdad. También lo voy a juntar con algo que él mismo ha comentado sobre si mañana Vinicius va a poder jugar con total normalidad. Así que escuchamos al míster y lo comentamos en breve. Han salido unas imágenes en las que usted supuestamente abroncaba a Vinicius el otro día en el partido con Las Palmas. No sé si nos puede decir qué le dijo y qué espera del brasileño en este regreso. No, le dijo de cuidarse porque no queríamos arriesgar. Él quería jugar a lo máximo. Ha hecho 2 o 3 carreras muy fuertes, con una velocidad muy alta. Le he dicho solamente de controlarse en esto. Vinicius está bien, va a jugar desde el principio. Después vamos a ver cuántos minutos puede aguantar. Yo creo que puede aguantar 90 minutos. Depende de lo que le pido de hacer. Yo puedo jugar 90 minutos. Si no tengo que correr, puedo jugar también 100. Entonces vamos a ver, no, en serio, cuánto puede aguantar. Está muy bien, lo veo muy bien, totalmente recuperado y obviamente nos va a aportar. El sistema no vamos a cambiar, pero como todos los partidos hay algunos detalles que se pueden modificar un poco para tener más acierto. Bueno, hay dos cosas muy interesantes porque en primera instancia escuchamos que Ancelotti dijo que le había comentado que no se esforzara tanto, que trataba de volver y que no querían ningún tipo de riesgo. La pregunta que creo que es de Gol TV, con bastante veneno, que haciendo referencia a que hubo una bronca entre Vinicius y Ancelotti deja muy claro que lo único que le dijo era que se cuidara, que tratara de llevarla con más calma para no sufrir una recaída. En cuanto a lo de si mañana va a poder disputar, dice que está totalmente recuperado. Y que bueno, va a poder aguantar perfectamente 90 minutos, pero que definitivamente él va a estudiar cualquier posibilidad de que se pueda reducir tal vez esos minutos, ya que bueno, sabemos que pese a que Vinicius es una máquina de jugar al fútbol y sobre todo una máquina en cuanto a su físico, hay que cuidar a los futbolistas y más teniendo en cuenta que se viene una lesión bastante complicada,
Creo que todo esto, como decía Ancelotti, depende de lo que le pide el cuerpo tal vez, de que, bueno, Vinicius apenas está sufriendo una lesión de este tipo, eso es un proceso de adaptación, también él va a empezar a conocer su cuerpo tras una lesión, muchas cosas que, bueno, hay que tener en cuenta ahí, mis queridos cracks. De todos modos, bueno, les estaré avisando mañana, por supuesto, después del partido, cómo ha ido el tema de Vinicius Junior, aunque me imagino que ustedes también lo verán, ¿no? Me llama mucho la atención porque a Ancelotti también le han preguntado sobre las palabras de Gil Marín y del Cholo Simeone que, bueno, hablan más o menos de los valores del Atlético de Madrid como club de fútbol y Carlos ha comentado algo bastante interesante de una manera respetuosa, pero también colocándoles en su sitio como es habitual en Ancelotti en la rueda de prensa, que yo siempre he dicho que Carlo Ancelotti delante de los micrófonos y delante de los periodistas es una de las personas más aptas para representar lo que es el Real Madrid como institución. Vamos a escuchar lo que comenta Carlos. ¿Qué tal, Carlos Iván Martín de OK Diario? El otro día, después del partido contra Las Palmas, al preguntarte por lo que dijo Miguel Ángel Gil, fuiste muy claro, pero ayer Simeone respaldó lo que dijo el consejero delegado del Atlético de Madrid y dijo que es una manera de generar miedo escénico lo que hace el Real Madrid. Que esto pase ya a lo más puro del fútbol, al banquillo, ¿cómo lo ves? No, yo lo veo, lo que he dicho lo que dice después Lorenzo de Prensa, lo que pienso ahora, que se ha equivocado a hacer esta declaración y ahí no me voy a meter, no me voy a seguir metiendo en un tema que para mí no tiene sentido. Bueno, repito, lo que les acabo de decir, Ancelotti ha dicho claramente que él piensa que se han equivocado, que tal vez no es la manera de abordarlo, porque si nos ponemos a ver los videos de Real Madrid Televisión, pese a que lo han acusado a la televisión del club de prácticamente de terrorismo, podemos darnos cuenta que lo único que han hecho es decir cosas que realmente están seguramente cuestionables, por lo menos cuestionables. Y Ancelotti dice muy claramente que él piensa que se han equivocado, pero que tampoco quiere entrar en muchos temitas. Realmente me parece que ha estado bastante bien y me parece que es la respuesta que seguramente cualquiera de nosotros hubiera esperado al respecto. También le han preguntado, por supuesto, a Carlo Ancelotti y José Luis Sánchez de La Sexta y del Chiringuito sobre el caso Negreira, que es una de las cosas que, bueno, en las últimas horas ha estado dejando muchas informaciones. En mi otro canal ya les dejé algo relacionado con este tema, pero es muy importante porque le han preguntado algo muy concreto, porque obviamente ya hemos escuchado a Ancelotti tal vez decir alguna cosa sobre esto, pero le ha preguntado que si no le parece interesante o curioso que no se haya cambiado absolutamente nada en cuanto al comité técnico de árbitros, que no se haya modificado absolutamente nada de estas cosas, y Ancelotti ha respondido algo bastante interesante que, repito, creo que es una persona bastante correcta, bastante sensata y que, como casi siempre les digo, nunca habla por hablar. Siempre que va a decir algo, obviamente la experiencia que debe tener este hombre es absurdamente increíble y por eso siempre se mueve como pez en el agua ante este tipo de situaciones. Así que escuchemos lo que dice el míster y ya con eso cerramos por el video de hoy. Buenos días, míster. José Luis Sánchez para Jóvenes de La Sexta. Ayer se conoció que el Barcelona ha sido imputado por cohecho por el caso Negreira. ¿Le sorprende que 7 meses después el fútbol español no haya cambiado nada, que el comité técnico de árbitros no haya cambiado nada? No, yo creo que sobre este tema creo que estoy preocupado, como todo el mundo está preocupado de este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Me ha dicho esto, hay la justicia que está trabajando en esto y tenemos que dejar trabajar la justicia que haga su curso. Y bueno, como les acabo de decir, él comenta que está preocupado, como seguramente muchos están preocupados. No, de eso sí me queda un poco más de dudas, porque aquí prácticamente nadie ha hecho nada. Y muy respetuosamente dice que, bueno, que toca esperar que la justicia haga lo que tiene que hacer, que en este caso sería investigar, y si es de sancionar o de gestionar cargos en contra de las personas que están implicadas, pues que lo haga y que hay que dejar trabajar a la justicia. Pero muy bien, José Luis Sánchez, este tipo de preguntas son los que uno tiene que escuchar porque obviamente es la actualidad y es lo que hay que abordar. Ancelotti ha respondido bastante bien, no se ha querido meter muy dentro, pero sí ha dejado muy claro que es un tema que es bastante preocupante porque estamos hablando de un tema de extrema gravedad y que seguramente fuera de España, sobre todo si, exceptuando los fanáticos del Real Madrid, mucha gente está con la cabeza absolutamente loca por lo que está sucediendo dentro del fútbol español, que es realmente vergonzoso. Pero bueno,
Ya habrá más tiempo para comentar eso. Este video era de previa. Mañana contra el Girona vamos a ver cómo nos va en ese partido en el que, bueno, podemos recuperar el liderato. Es que no hace falta ni que esperemos que el Barça haga algo hoy. Si el Madrid gana mañana va a quedar siendo líder, pero si el Barça pincha hoy, pues tampoco me voy a molestar, no los voy a engañar. Así que bueno, gracias por acompañarme. ¿Qué les ha parecido la rueda de prensa de Ancelotti, lo que ha dicho de Vinicius, del caso Negreira, lo de Gilmarín? ¿Qué les parece lo de la convocatoria? ¿Creen que el canterano este va a tener algunos minutos? ¿Cómo creen que va a gestionar Ancelotti los minutos de Vinicius para el partido de mañana? Todo eso me gustaría saberlo en los comentarios. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.